¿Cómo están? Bienvenidos a Detrás de la Verdad aquí en Nacional TV Perú. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción y los voy a acompañar durante los próximos minutos. De inmediato arrancamos el programa dando cuenta de la última encuesta de CPI. Vaya que le está yendo muy mal a la presidenta Dina Boluarte. Muy poca gente la quiere en el poder. De hecho, el 81.2% opina que la presidenta Boluarte debe concluir ya su mandato. Apenas tiene un 8% que aprueba su gestión. Y esto evidentemente no es gratuito, no es por una serie de temas gravísimos que la involucran con temas relacionados a la corrupción, su entorno más cercano, su falta de liderazgo, que creo que es evidente en cada actividad que realiza la presidenta Dina Boluarte. Vamos a conversar de este tema con el periodista Paco Flores, a quien lo tenemos ya conectado a través del hilo telefónico. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por brindarnos unos minutos para poder abordar este tema. ¿Te sorprende que la presidenta cada vez registre niveles ya ínfimos de aprobación en las encuestas? En lo absoluto, Gisela, y la verdad es que la última encuesta de CPI que se ha hecho público hoy día a través de RPP le da un 8% a diferencia del 5% que la encuesta de IEP le daba hace apenas unos cuantos días, ¿no? Es exactamente una semana y hay varios factores a considerar al momento de evaluar la gran impopularidad que tiene la presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Que dicho sea de paso es una impopularidad histórica. Desde que se miden las popularidades presidenciales a través de las encuestas de opinión pública, Dina Boluarte ha descendido incluso más que Alejandro Toledo, que alcanzó precisamente el 8% en dos oportunidades durante su gobierno, en abril del 2004, ¿no? En pleno estallido social en Puno, que le costó en ese entonces la cartera del Interior a Fernando Rospigliosi, que hoy se encuentra en Fuerza Popular, y en el 2005, que fue un año que empezó con el andahuaylazo y que fue un primer semestre bastante convulso para los peruposibilistas en ese entonces, ¿no? Ahora, que no es gratuito, ¿no? Como que la presidenta ha hecho denodados esfuerzos para que cada vez su popularidad se reduzca. Sí, no es gratuito, porque yo creo que la presidenta Boluarte ha tenido además una actitud bastante contraria a lo que la comunicación política, por lógica incluso, te manda a tratar estos casos, ¿no? La presidenta ha decidido caer en esta suerte de aislamiento, ¿no? En la que ya justamente hoy día se cumplen 60 días en los que la presidenta no conversa con los periodistas, un poco siguiendo el mismo patrón que Pedro Castillo. Ha nombrado a un vocero de la presidencia, que es una figura que no existe en el organigrama del Ejecutivo, ¿no? Y que incluso hasta choca con la figura constitucional del presidente del Consejo de Ministros, que según la Constitución es el vocero autorizado del gobierno, ¿no? Entonces se nota que Dina Boluarte no tiene una muñeca política, no tiene además, es un gobierno débil, como bien lo dijo el mismo ministro Arista, lo cual le causó un cargamontón al interior del mismo gabinete, ¿no? Y creen que esa es la manera de solucionar las cosas, ¿no? Yo creo que es importante destacar dos puntos importantes. El primero es el silencio de Dina Boluarte, la incapacidad que tiene de enfrentarse a la prensa. Además le molesta hablar con los periodistas. Cada vez que habla con los periodistas, Dina Boluarte tiene un gesto adusto, ¿no? De desagrado, ¿no? Alza la voz, grita. Y por eso ha optado por no conversar con los periodistas. O cuestiona la pregunta, ¿no? Generalmente lo que vemos de Dina Boluarte es que cuestiona la pregunta, trata de alguna manera de ironizarla y no responder, ¿no? Y ataca al mensajero, ¿no? Que son los periodistas, cuando en verdad los periodistas simplemente lo que hacemos es preguntar en base a hechos y a cosas que han ocurrido. Y lo siguiente es que sus ministros han dejado de ser ministros ya hace mucho tiempo y se han convertido en escuderos de la presidenta de la República, ¿no? Cada vez que un ministro de Estado sale a declarar, lo que hace es en verdad defender a Dina Boluarte, ¿no? Lo vemos en el ministro de Educación, lo vemos en el ministro de Justicia, lo vemos en el propio Gustavo Adriancén como cabeza del gabinete y lo vemos prácticamente en todas las carteras, ¿no? Y la narrativa que se ha instalado es esta de ella es la víctima, acoso político, le están haciendo daño, cuando ella misma es la que le está haciendo daño a la institución presidencial con ese silencio y con la actitud que tiene frente a las denuncias muy graves que pesan en su contra. ¿Cree que esto cale? ¿Crees finalmente que este mensaje que los ministros están dando a conocer a través de las actividades públicas que ellos realizan, que uno en realidad no escucha el fondo, la importancia de las actividades, sino que siempre lo llevan relacionado por el tema de la defensa a la presidenta Dina Boluarte? ¿Crees finalmente que el objetivo se esté cumpliendo o es que le esté jugando en contra?
yo creo que le está jugando en contra para un buen porcentaje de la población, ¿no? Porque precisamente yo creo que algo de lo que podemos dar fe después de lo que ha ocurrido, sobre todo el último fin de semana en el aeropuerto Jorge Chávez, es que las autoridades están completamente desconectadas de sus propias carteras, ¿no? Es inadmisible que el ministro de Transportes y Comunicaciones aparezca casi 24 horas después a decir que eso se trata de un hecho fortuito y que no hay responsabilidades, ¿no? Cuando es incapaz de responder por qué no ha habido un plan de contingencia, por qué no hay un sistema de luces de emergencia activados, por qué no funcionan los aeropuertos alternos como el de Pisco, por ejemplo, que está frenado desde el 2017, en fin, hay un montón de elementos y la gente no es tonta. Y yo creo que, lamentablemente, a lo que está jugando el Ejecutivo es a pensar que la gente es tonta y que simplemente está, de alguna manera, aprovechando el hastío, el aburrimiento, el cansancio de la gente y creen que con eso, de alguna manera, quitan cuerpo y no necesitan comunicar. Y eso les va a pasar una factura bien cara, ¿no? Y por otra parte hay un buen sector de la población que lamentablemente pues sí apela a cuestiones, digamos, no es la más informada, se informa a través de los medios de comunicación y esta narrativa de víctima, un poco en la onda gebeliana es repite que algo se va a quedar de todo lo que están diciendo, ¿no? Además también el mensaje que se brinda, hace unos días lo hizo el ministro de Martini en este día que ha sido muy criticado porque hay que recordarlo, era cumpleaños del presidente Dina Boluarte, estaba desarrollando una actividad importante en el COE y la prensa encerrada. Tú tienes también años como reportero, años cubriendo también, Paco, y no sé si has vivido una situación igual. Yo también tengo años que he sido también reportera y no recuerdo nunca que en un gobierno a los periodistas se los haya encerrado en un ambiente y que prácticamente la presidenta haya fugado, porque Dina Boluarte fugó. Claro, no es una práctica rara, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo. Se ha visto se veía en el gobierno de Ollanta Humala, se veía en el gobierno incluso del expresidente García, se ha visto también en el de Castillo, se ha visto incluso en alguna medida en el de Vizcarra, pero en el caso de Dina Boluarte ya es absolutamente evidente que hay una directiva de impedir que los periodistas hagan su trabajo y hay un silencio constante, ¿no? Claro. O sea, te das cuenta... Nunca tan prolongado, ¿no? Porque vemos a Dina Boluarte ese día, que era el día de su cumpleaños, salió, negó que se hayan encerrado los periodistas, pero ninguna respuesta relacionada con los casos graves que se le vinculan, ¿no? El tema de los hueques en la sombra, el Rolex, la infracción constitucional por haberse ausentado para hacerse retoques estéticos, en fin, una lista larga, pero que la presidenta hasta el momento no responde. Así es, hay un absoluto silencio sobre temas fundamentales de interés público, ¿no? Que no son temas personales, porque esa es otra narrativa que también se estaba intentando instalar, de que la presidenta está cumpliendo actividades personales, que no debería importarnos lo que hace la presidenta en sus momentos libres. Y un momentito, una presidenta de la República, que es la primera dignataria del país, no tiene momentos libres. La presidencia de la República es un trabajo 24/7 y evidentemente todo lo que haga la presidenta de la República impacta finalmente en los intereses de todos los peruanos, de manera que esa narrativa que intentan instalar de que ella tiene derecho a hacer cosas en la intimidad, perfecto, tiene todo el derecho de hacerse los retoques estéticos que quiera, nadie va a cuestionar eso de la presidenta, pero lo tiene que informar porque hay un protocolo de por medio. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la presidenta, no ocurrió felizmente, pero hubiera tenido algún contratiempo, como puede ocurrir en cualquier procedimiento médico? ¿Quién se iba a hacer cargo de la presidencia? Los peruanos no estábamos ni siquiera enterados de que la presidenta estaba... No, nos hemos enterado mucho después, pero también demuestra, Paco, cómo es que finalmente la presidenta o este gobierno se siente completamente empoderado con el respaldo de un Congreso que respalda absolutamente todo, porque recuerda que esto se ha puesto a consideración también del Parlamento. Hay una denuncia constitucional que ni siquiera ha sido considerada de parte de la congresista Ruth Luque, que va justamente en dirección a este tema. No porque la presidenta tenga o no tenga derecho a operarse, puede hacerse lo que quiera con su aspecto, con su imagen. El tema es que la presidenta no ha pedido el permiso requerido al Congreso de la República, no ha informado al país y hemos estado acéfalos. Así es, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y yo agregaría que a ese factor Congreso, que es uno de sus principales soportes, ¿no? También está el hastío y el cansancio de la población que está harta, ¿no? Y que increíblemente está silente y prácticamente impasiva frente a todo lo que está pasando. Ves que las calles no se mueven,
no hay, el otro día se convocó un cacerolazo, precisamente el mismo día del cumpleaños de la presidenta, que no ha tenido mayor éxito a pesar de que hubo bastante movimiento en redes sociales. Entonces yo creo que esos factores los está aprovechando el gobierno y que son efímeros, porque igual a la larga le va a pasar factura. Ahora, ¿y por qué crees que la ciudadanía no protesta? O sea, ¿qué es lo que finalmente prima? Porque entendemos que indignación hay, molestia hay, porque se refleja en las encuestas. Eso en todas las encuestas que se han realizado en las últimas semanas con respecto a cómo está llevando el país Dina Boluarte, no aprueban para nada su gestión. Pero ¿por qué eso no se refleja en las calles? Yo creo que hay varios factores. El primero es el factor económico. Hay un grueso de la población que está en una situación, si no es de pobreza o de fondos insuficientes para pasar su día a día, está en una situación de vulnerabilidad que la puede llevar a la pobreza ante cualquier situación o imprevisto que ocurra dentro del seno familiar, por ejemplo una enfermedad, un robo o algo, alguna tragedia que pueda comprometer los ingresos o la rutina de ingresos mensuales de una familia, pone en peligro eso. Entonces la gente está muy preocupada por sobrevivir, por llegar a fin de mes, por tener el día a día, y poco se está preocupando de la cuestión pública y de la cuestión política sobre todo. Y por otro lado hay un descrédito total. La misma encuesta de CPI que estábamos comentando un poquito más temprano en la entrevista da cuenta de la crisis de representatividad que hay entre quienes podrían ocupar el sillón presidencial en un eventual adelanto de elecciones o incluso en las mismas elecciones del 2026, ¿no? Hay un 41% de peruanos encuestados en la encuesta de CPI que simplemente considera que ninguna de las opciones, y es un abanico bastante amplio, es viable para ser presidente de la República llegado el momento, ¿no? ¿El factor miedo crees tú que también esté de alguna manera tomando importancia para que la ciudadanía no proteste en las calles después de haber vivido los primeros días de Dina Boluarte una represión policial que ha llevado a la muerte de más de 50 personas? ¿Crees que eso de alguna manera impera en la gente? Sí, definitivamente también hay un factor miedo. Las encuestas de otras casas encuestadoras también lo ha demostrado en los meses anteriores. La gente tiene miedo de salir a protestar y de que finalmente termine con un gas lacrimógeno en la cabeza, con un balazo en el cuerpo, con un perdigonazo en alguna parte y resulte herido o resulte muerto. Eso es innegable. Pero yo creo que estamos en medio de una tormenta perfecta en donde se han juntado varios factores que precisamente complican lo que debería ser la legítima atención y preocupación de la ciudadanía en la cosa pública para simplemente hacer su día y tratar de sobrevivir y salir adelante, y está en una suerte de piloto automático descuidando completamente la cuestión pública, ¿no? Y le está dejando cancha y espacio libre a los políticos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, para hacer lo que a ellos les parece, ¿no? ¿Crees que llega el 2026? La presidenta se muestra muy confiada y en los pocos mensajes que suele enviar en sus actividades públicas referidos al tema sobre su permanencia o no, ella menciona que ella se mantiene firme hasta 2026 y ironiza algunas cosas, ¿no? Como que hace tendencia todos los días y cosas como eso, ¿no? ¿Crees tú que el respaldo que tiene del Congreso, que parece no encontrarle nada a la presidenta Dina Boluarte, absolutamente nada, 3 vacancias que están archivadas en apenas un día, ¿crees tú que eso finalmente ayude a que Dina Boluarte llegue al 2026 o el panorama puede cambiar en los próximos meses? Mira, de que puede llegar, puede llegar. Ahora, ¿cómo va a llegar Dina Boluarte? Y si es que este 5% es el fondo, ¿no? Yo me atrevo a decir que probablemente esa popularidad pueda descender aún más, si es que eso es posible, considerando el tema del margen de error. Yo creo que si llega al 2026 va a llegar una presidenta completamente arrinconada, temerosa, sin ningún tipo de legitimidad popular. No lo sé, yo creo que es muy difícil predecir la posibilidad de que llegue el 2026, pero en el Perú, digamos, si algo nos ha demostrado nuestra realidad social y política de las últimas décadas, es que cualquier cosa puede ocurrir. Claro. Hay que sentirse muy seguro, ¿no? Y ahora, lo que hay que evaluar también es en qué momento Dina Boluarte va a dejar de serle útil al Congreso y en qué momento el Congreso va a quitarle ese apoyo y le va a bajar el dedo y se va a convertir en su enemigo, ¿no? ¿Crees tú finalmente que cuando llegue el 29 de julio del 2025 Dina Boluarte va a dejar de ser pues la protegida de este Congreso, en su mayoría ultraderecha, y va a pasar a lo que han vivido ya sus antecesores? Sí, eso es un hecho, ¿no? Lo que le va a tocar a Dina Boluarte después del 29 de julio del 28 de julio del
2026, si llega, va a ser enfrentarse a una serie de acusaciones judiciales bastante serias, ¿no? En el momento hay 4 carpetas fiscales abiertas contra ella, que no pueden avanzar, digamos, en la medida que tiene la protección constitucional del artículo 117, pero las investigaciones sí se pueden hacer. A la señora sí se le puede seguir investigando, muy contrario a lo que ahora dicen los congresistas, ¿no? Cuando decían que con Pedro Castillo sí se le podía investigar, incluso se le podía acusar, ahora dicen, no, a la presidenta no se le puede investigar, o se le puede investigar hasta cierto punto, ¿no? Y ves cómo está cambiando un poco el discurso también con ella. O no hay motivo, ¿no? Porque se le preguntó al congresista Málaga, que era el principal promotor de la vacancia contra Pedro Castillo, sobre el tema de Dina Boluarte, y dijo, no, a la primera no vamos a estar nosotros, pues, desestabilizando un gobierno, ¿no? A la primera investigación, a la primera denuncia, no vamos a estar pidiendo una vacancia. Y esa misma gente es la que durante el gobierno de Pedro Castillo pedía que inmediatamente se le vaque. Sí, hay claramente un doble rasero por parte de la clase política, sobre todo en el Congreso de la República, ¿no? Lo que te demuestra que mientras le sea útil, le van a seguir el amén y van a estar detrás de ella soportándola, ¿no? La misma presidenta de la República dijo que si bien ella no tiene bancada en el Parlamento, tiene amigos, ¿no? Que no está sola, también lo ha dicho el premier Gustavo Darienzen. Bien, Paco, ha sido muy gentil, muchísimas gracias. Espero conversar contigo en otra oportunidad. Un abrazo. Muchísimas gracias. Conversábamos con el periodista Paco Flores sobre las últimas encuestas de CPI que no favorecen a la presidenta, ¿no? Ella dice que está segura, ¿no? Dina Boluarte lo ha dicho de manera muy irónica, sarcástica, ¿no? Dice, mírenme a mí, yo hago tendencia todos los días. Hoy va a ser tendencia, señora Boluarte. Hoy, créame que usted todos los días hace tendencia, pero hoy sobre todo va a ser tendencia por su baja popularidad. Imagínense. Ayer hizo tendencia con este lamentable caso ocurrido en Corpac, y siempre hay archivos. El año pasado la presidenta estaba inaugurando esta segunda pista de aterrizaje. No, este año, el 3 de abril del año pasado, ¿no? A ver si de este año, me dice mi productora. Feliz, la presidenta Boluarte. Y hizo tendencia también porque inaugura obras que no valen. Inaugura obras, ¿para qué? Para el famoso autobombo, ¿no? Para reventarse cohetes, para decir este gobierno es fortuito, como su ministro de Transportes y Comunicaciones. Qué triste, ¿no? Un ministro que no sepa nada y que sepa sí, pues es un tema fortuito. Le ha fregado la vida a 10.000 personas, a miles y miles de pasajeros, que evidentemente esto nos pone en ojos del mundo de manera negativa. Se vienen los Juegos Panamericanos. Imagínense que pase una desgracia como esta. Y suerte, y ojo que esto no se puede predecir, lo ha dicho el presidente de Corpac. O sea, él no puede predecir, tampoco pueden hacer los cambios del sistema eléctrico de las luces de aterrizaje, no lo pueden hacer porque va a significar una para de aproximadamente 3 a 4 meses. Entonces hay que rezar cuando usted vaya al aeropuerto que no se vaya a apagar las luces de noche, por ejemplo. La gente ha estado varada, miles y miles de pasajeros. Han perdido no solamente sus vuelos, han perdido lo que ya habían invertido, pues, a los que venían por turismo, a los que venían por trabajo, la estadía y todo lo demás. O sea, y eso es muy penoso, escuchar de parte de autoridades mencionar que sí, pues es un hecho fortuito, nosotros no podemos prever eso, ¿no? Sí, pues, ¿y quién le arregla la vida a esta gente que se ha visto perjudicada? Vaya que hacemos tendencias, ¿no? No de manera positiva. Con el tema de la prensa hay que decirlo. La presidenta Dina Boluarte no sabe qué responder. Cada vez está más comprometida con sus casos gravísimos de corrupción, que tiene ahí a todo un ejército de escuderos. El señor Castillo tenía a Alejandro Salas, ¿no? Tenía uno otro. La presidenta Boluarte tenía todo un gabinete. Todos. Usted va a una actividad o mira la actividad de un ministro y todos van a responder por el tema de Dina Boluarte. La Dina Boluarte no tiene boca, no sabe responder, no sabe qué decir. O sea, ¿qué tipo de presidenta tenemos? Al ministro de Educación, al señor Quero, todos los días habla de Dina Boluarte. Creo que se equivoca. El señor de Salud, ¿no? Al ministro de Salud, lo vemos todos los días hablando de la presidenta Boluarte. Quisiéramos saber, ¿no? El tema de las pastillas, los genéricos, el sistema de salud colapsado, ¿no? Pero el señor habla de Dina Boluarte, de que hay que esperar mejor que termine su gestión para investigarla, ¿no? Ese tipo de gobierno tenemos, que se reflejan en las encuestas. No porque la gente no salga a protestar significa que está de acuerdo de cómo la presidenta Boluarte está llevando este gobierno. Hace unos días escuché al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, al señor De Martini, decir unas frases que son infelices, que son desafortunadas para aquellos que hemos cubierto actividades de algún presidente en turno.
no se le puede decir a la prensa que está cumpliendo su trabajo, que tiene que fiscalizar y que es en realidad el medio para que justamente la ciudadanía esté en contacto con sus gobernantes, decirles que, oigan, pero hay otros temas también que hay que difundir, ¿no? Por ejemplo, en las actividades, el motivo de la actividad, o sea, aquí el ministro va a venir a decir a los periodistas qué se debe y qué no se debe preguntar. Y el ministro fue más allá, porque cuando le preguntaron por qué no declara la presidenta Boluarte, no, pero hay otras formas también de comunicarse con la ciudadanía. Por ejemplo, un mensaje a la nación. Un mensaje a la nación grabado de 5 minutos, que la presidenta dice lo que quiere nada más, y también un comunicado, ¿no?, de parte de los entes oficiales. O sea, a eso nos han resumido este gobierno, a que solamente puedan dar a conocer lo que ellos quieren, no a someterse al escrutinio ni siquiera de la ciudadanía, de la propia prensa, que cumple su trabajo. Y estamos llegando a niveles realmente preocupantes. ¿Qué se espera después para los que cubren las actividades de la presidenta Boluarte? ¿Qué se espera? No solamente que nos encierren. ¿Qué se espera? Que nos manden policías, que nos manden qué cosa. Así está la situación. Y la presidenta Boluarte en la noche muy contenta dice, no se ha hecho eso con la prensa. Era su cumpleaños, ¿no? Era su cumpleaños, está bastante feliz la presidenta. No sé si seguirá feliz porque como que las encuestas no la favorecen mucho para que ella siga muy contenta, a pesar que ella dice que todos los días es tendencia. Sí, pues, ¿no? Qué pena que la tendencia no sea positiva, sino lamentablemente es negativa. Esto evidentemente pone en relieve lo que todos sabemos. La presidenta Boluarte tiene un gobierno no solamente impopular, un gobierno deslegitimado, un gobierno que está siendo llevado no precisamente por ella, sino por grupos de poder que se encuentran en el Congreso de la República. Vamos al corte y regresamos con la última parte de Detrás de la Verdad. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Además de todos los equipos de la Liga 1 peruana. Y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú. Hola, mi nombre es Giovanna Argandoña y nos vemos en www.nacional TV Perú. Disfrute todo el contenido. Continuamos con la última parte de Detrás de la Verdad y vamos a escuchar al presidente ejecutivo de Corpac, que evidentemente está ahí, digamos que no por sus capacidades, ¿no? Se está pidiendo la cabeza a este señor, pero él justamente no quiere dar un paso al costado, ni siquiera quiere que le pregunten si hay la posibilidad o no de que él dé un paso al costado después de esta grave negligencia que ha ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pero aquí estamos hablando en esta oportunidad de vuelos retrasados, estamos hablando de millonarias pérdidas económicas. Pero ¿qué hubiera pasado si esto hubiera terminado en algo mayor, en una fatídica desgracia? Si es que estas luces, porque recordemos que esto ha sido reportado a las 6 de la tarde del último domingo, si hubiera ocurrido en horas de la madrugada, en la noche, y hubiera llevado a un accidente, ¿qué hubiera pasado? El señor hubiera dicho que es un caso lamentable, fortuito, que no va a dar un paso al costado, que no puede prever eso. Vamos a escuchar al señor José Luis Barrios, él es presidente de Corpac, que sale del Congreso de la República bastante ofuscado y no quiere responder a la prensa cuando se hace la consulta si estaría o no dispuesto a renunciar a su cargo, que evidentemente que va a querer renunciar. Lo que menciona es vamos a hacer un estudio, vamos a ver qué ha pasado, y le preguntan también, ¿y esto se podría repetir otra vez? ¿Qué va a pasar si esto se repite otra vez? ¿Daría un paso al costado? Evidentemente no lo va a hacer, y está bastante molesto. Veamos. ¿Qué tiempo se podría dar? Tiene que preguntarle a la... ¿Qué tiempo usted se compromete? ¿Me pueden disculpar, por favor, que a las 2 tengo otra reunión? No, pero ¿qué tiempo se compromete usted en solucionar el tema del aeropuerto? ¿En qué tiempo se compromete usted en solucionar el tema del aeropuerto si no daría un paso al costado? ¿Qué tiempo? ¿Tiene calendario? Claro, le dijeron en 15 días, le dijeron... Me he comprometido con el congresista, Sí. en 15 días traer el diagnóstico de Corpa. Ya. Y ese diagnóstico ustedes van a ver las falencias
y la fortaleza de Corpac y junto con eso un planeamiento de lo que se tiene que hacer. Ya. Eso es. ¿Y qué pasa si vuelve a ocurrir? Ese es el trabajo normal. ¿Qué pasa eso si es el trabajo normal en cualquier parte de una empresa. ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir algo así? Tendríamos que ver, tendríamos que analizar qué es lo que ha pasado. ¿Y usted daría un paso acostado? ¿Usted quiere ver? No, le pregunto. No, lo que pasa es que le han preguntado. 20 veces, No, es que quiere que dé un paso acostado. no, es que le han preguntado. No tengo ningún problema en irme al acostado. Ya le he dicho, yo no tengo ningún problema. ¿Pero en qué tiempo, si vuelve a ocurrir algo así, usted daría un paso acostado? Ya le he dicho que sí. Ahora, no es la única que ha dado declaraciones sobre este tema porque tiene que entenderse que en los últimos días, sobre todo en las últimas horas, hemos visto un desorden, un alboroto, un nivel de desesperación no antes visto probablemente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es la cara visible que tenemos ante el mundo y que evidentemente no nos hace muy bien a nosotros como país. Las entrevistas que se han realizado a los cientos de pasajeros que han quedado varados, sean niños, sean ancianos, sean adultos, personas con situación de vulnerabilidad, han sido dramáticas y han dado la vuelta al mundo. Que un país como el nuestro, que se precie, ¿no?, de ser un país, ¿no?, muy avanzado y todo, tenga un problema con las luces en su aeropuerto. Y que esto no haya podido preverse. Y no solamente no haya podido preverse, sino no haya podido resolverse, no haya podido responder de manera adecuada a este conflicto que ha generado lamentablemente la pérdida millonaria. Hablamos económicamente, ¿no? Pero no estamos hablando de casos que también se han viralizado. Por ejemplo, este ciudadano argentino que quería viajar a su tierra argentina para enterrar a su mamá y que lo estaban esperando justamente para eso. De otra ciudadana también que iba a viajar a la selva y estaba llevando el féretro de su esposo, que había fallecido el 2 de junio, y que lo estaban esperando también para enterrarlo. Casos dramáticos, en realidad, de gente que ha venido también a operarse de alguna complicación médica y que se ha visto perjudicada y que no va a ser de ninguna manera resarcida, porque es un hecho fortuito, como dice el ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué es lo que dice la encargada justamente de las comunicaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la señorita Rocío Espinosa? Ella también ha respondido ante las consultas. ¿Por qué exactamente? Porque hay una segunda pista de aterrizaje que la presidenta Dina Boluarte la inauguró y que no está operativa al 100%, y que también, recordemos, reportan algunos inconvenientes en la torre de control, de que no sería muy visible. Pero un problema ahí, dice, con el tema de las lunas o las mamparas que no ayudan a que sea visible lo que está pasando en la segunda pista de aterrizaje. Por eso es que no ha estado operativa al 100% y por eso que no ha podido ser una alternativa en medio de esta contingencia. Escuchemos. Este incidente y todo este problema que se está viviendo en estos momentos es la falta de un plan de contingencia. No hay una pista alterna, se está hablando de que no se puede utilizar la pista número 2 porque la torre de control no tendría el diseño correcto, y Corpac ha dicho que, he escuchado al ministro y a Corpac señalar que la responsabilidad es de Lima Airport Partners respecto a eso. En cuanto al plan de contingencia, es un tema de Corpac. Las luces, el sistema en general es de Corpac. O sea, el hecho que haya sucedido ayer esta falla es un tema de absoluta responsabilidad de Corpac. En cuanto a los temas de la segunda pista, que es algo que nosotros hemos estado motivando a que se utilice desde el día de ayer, no es verdad que no se pudo haber utilizado. De hecho, la pista se pudo haber utilizado desde el día de ayer para vuelos de salidas. Si bien hay una controversia, digamos, sobre el uso de la torre de control por un tema en los vidrios, ¿no? Esto pareciera que fuera más una excusa, porque en otros aeropuertos del mundo funciona perfectamente la torre con ese tipo de vidrio. No es un tema de que no se puede utilizar. Además, si es que solamente fuera la ayuda visual, digamos, de los ojos de los controladores lo que ven, en otros aeropuertos como de repente donde hay neblina, donde hay nieve, no se pudiera aterrizar. Para eso las torres de control deben contar con sistemas de aeronavegación, lo cual les permitan operar, lo cual al parecer en este momento Corpac tampoco tiene. O sea, básicamente entonces la responsabilidad de la inutilización de la pista o de que no se puede utilizar en esta emergencia la pista número 2 sería de Corpac. Como le comento, la pista a nivel de infraestructura está lista. Hay una controversia, sí, pero se pudo haber tomado la decisión el día de ayer de operar la pista para vuelos de salida, y esa decisión no se tomó, afectando a muchísimos más pasajeros, ¿no? Y eso es lo que nosotros como el día de ayer dimos como sugerencia a Corpac para que pueda utilizar la segunda pista con vuelos de salida y no hubiera habido tantas cancelaciones, que es lo que estamos lamentando el día de hoy, ¿no? Ahora tengo una pregunta de Angélica. Sí, Angélica, te escucho.
que está sucediendo en estos momentos y es la respuesta de LAP. ¿Quién debió tomar la decisión de utilizar esa segunda pista? Es Corpac. Corpac maneja, si nos ordenamos un poquito en quién tiene que hacer qué. Nosotros como LAP administramos la infraestructura del terminal, los servicios que se dan aquí. Y Corpac se encarga de la pista y del tráfico aéreo. En este caso, teniendo la infraestructura lista, la pista ya revisada y todo el día de ayer, Corpac debió tomar la decisión de operar. Es más, incluso ayer, el mismo presidente de Corpac salió a los medios a decir que en media hora se estaba utilizando la segunda pista. ¿Qué pasó que luego no se utilizó? Es la pregunta que deberíamos hacerle a ellos, ¿no? ¿Por qué no se está utilizando esta segunda pista? Está bien, quizás hay una controversia en los temas de la noche, que para nosotros... Lo que escuchamos de parte de las personas que deberían dar alguna solución en medio de este problema que ha perjudicado a miles de pasajeros. Más de 250 vuelos afectados. O sea, estamos hablando de un número bastante preocupante. ¿Y qué es lo que dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien ayer estuvo ante la Comisión de Transportes del Congreso para explicar esta falla en el sistema de luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto? Él ha dicho que todo es un tema fortuito, ¿no? O sea, en realidad ese gobierno es fortuito. Llega la señora Boluarte a la presidencia por un hecho fortuito que él impulsó el señor Pedro Castillo. Sus ministros son fortuitos, también hay que decirlo, y también sus representantes. El señor ha mencionado que no tiene Corpac ninguna responsabilidad, porque ese es un hecho pues que no se ha podido prever, ¿no? O sea, Corpac no tiene responsabilidad. La empresa concesionaria del aeropuerto, ninguna responsabilidad. La gente se queda sin acudir a lo que ya tenía establecido. Gastó sus pasajes, no solamente el de una persona, el de toda su familia. Miles y miles de pasajeros varados por horas, un caos total, una pérdida económica cuantiosa, millonaria. Gente que se ha quedado sin operaciones, gente que se ha quedado sin asistir a su tour que tenía de repente separado, el desprestigio total para el Perú ante ojos del mundo, porque el Perú, hay que reconocerlo, es un país rico, muy rico en parajes, muy rico en las regiones, muy rico en la gastronomía también. Recordemos que se hacen turismos gastronómicos. Imagínense ustedes cómo nos va a pasar la factura. Ayer escuchaba a una ciudadana italiana decir, esto no se ha visto en ningún lugar. ¿Cómo es posible que un país que se precie, ¿no?, de civilizado, no tenga un plan de contingencia? Tiene toda la razón. Miren cómo nos ponen a nosotros ante el mundo, que es realmente penoso. El señor ministro de Transportes y Comunicaciones ha dicho que todavía para septiembre se estaría haciendo los cambios en la torre de control. Estos cambios van referidos a que hay que hacer unos cambios en lo que es las lunas, en lo que es las mamparas, porque impiden la visibilidad de la segunda pista de aterrizaje, o sea, hasta septiembre. O sea, si acá hasta septiembre pasa un caso similar, ya sabemos cuál va a ser el resultado, ya sabemos cuál va a ser el panorama. Nadie se hace responsable. El señor de Corpac dice, yo no voy a renunciar, no es mi responsabilidad. El ministro, que ha estado hace unos días muy contento hablando sobre la presidenta Boluarte y defendiendo y todo lo demás, como lo están haciendo todos los ministros, cuando le toca algo sobre su sector, ahí no tienen que decir. Cuando le toca algo referido a su sector, como es el caso, ahí se hacen los locos. Hay que recordar que hace solamente unos días estábamos contando cada día tragedias en las carreteras del Perú. Tragedias. No solamente acá en Lima, tragedias en Huancayo, tragedias en varias partes que ha significado la vida de muchas personas. El ministro de Transportes y Comunicaciones sigue en el cargo, y ahora pasa esto referido al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y no hay ningún cambio en el gobierno, y tampoco lo va a haber, hay que decirlo. Lamentablemente el nivel de fiscalización de parte de los entes que deberían hacerlo, como en este caso el Congreso, viene más a hacer un saludo a la bandera. Hay un Congreso que está trabajando en pared con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que no observa nada, que no ve nada, y que difícilmente vaya en realidad a censurar o a interpelar a este ministro, difícilmente. Básicamente parece que es un llamado de atención, se le cita a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento, el señor esgrime su punto de vista, deslinda responsabilidad y no pasa absolutamente nada. Si eso llegara a ocurrir nuevamente, ya sabemos que la culpa la tiene ¿quién? Bueno, pues la desgracia, ¿no?, un hecho fortuito, ¿no?, las circunstancias, pero ningún responsable, ninguna cabeza política responsable.
absolutamente nada. Eso es lamentablemente lo que finalmente a la señora Boluarte le pasa la factura, y es que las encuestas no mienten, las encuestas son duras, aunque ellos quisieran ignorarlo, aunque ellos quisieran que no existan las encuestadoras, aunque quisieran de alguna manera deslegitimar los resultados. Las encuestas son duras. La foto del momento es muy dura para la presidenta Dina Boluarte y para todo su entorno. ¿Por qué sigue en el poder? Porque tiene un Congreso que trabaja en pared con ella. Porque el Congreso tampoco es tonto. Es un Congreso que está haciendo y deshaciendo absolutamente todo lo que puede a su paso. Y mantiene a Dina Boluarte porque la señora Boluarte ratifica y promulga cada norma descabellada que venga de parte del Parlamento. ¿Alguna norma propuesta de parte del Congreso que haya llegado al Ejecutivo ha sido de alguna manera ignorada? No, ha sido ratificada, ha sido promulgada. Normas descabelladas que afectan la educación, que afectan al ciudadano directamente. Ninguna, porque vemos que finalmente el Congreso está haciendo de las suyas. ¿Y hasta cuándo lo va a hacer? Como lo dijo Paco Flores, con quien hemos hablado al inicio de este programa, hasta que les sea útil. ¿Cuándo les podrá ser útil? Hasta el 28 de julio del 2025, cuando la presidenta Boluarte no pueda cerrar el Congreso. Al día siguiente le van a sacar así, como los mandamientos de Moisés, un pergamino largo a la señora Boluarte, las protestas, las muertes, los retoquitos estéticos, ¿no? Los Rolex y todo lo relacionado a lo que se debió fiscalizar en su debido momento, que lamentablemente no se hace ahora por puro interés político, por puro manejo político, que es lo que estamos viendo, porque el Parlamento no sabemos más qué es lo que va a hacer en los próximos días que le queda, qué es lo que va a pasar en los próximos meses que le queda, porque tienen en la mira a los entes electorales. ¿Qué es lo que se cocina? No sabemos. ¿Qué es lo que finalmente, a qué tanto están ellos metiéndole ojo a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones? Si es que no es de manera legal, no sabemos a qué. Si es que quieren allanar el camino para que finalmente alguna candidata que ha sido rechazada por cuarta vez, una y otra vez, rechazada en las urnas, la señora Keiko Fujimori, el cambio de los representantes o jefes del Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE, ¿ayudará a la que señora Fujimori pueda de alguna manera ser presidenta del Perú? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que el pasado fujimorista, si de algo tiene experiencia, es de fraudes electorales. Y eso está ahí, no lo pueden cambiar. No sabemos si de repente está también en el ADN de la señora Fujimori, pero lo está en el pasado fujimorista. Cuando Vladimiro Montesinos lo decía, que todititos estaban alineados, que tenían el control absolutamente de todo. Algo similar estamos viendo en esta oportunidad. No al nivel probablemente del gobierno de Alberto Fujimori, pero sí con un nivel de corrupción que abarca todo tipo de institución, pero que no es denunciada, porque no hay contrapesos políticos. El equilibrio de poderes se ha perdido, porque tenemos un gobierno que hace y deshace y tenemos un Congreso que respalda y que hace peores cosas, porque este Congreso hace peores cosas. No solamente hace caso a los mochasueldos, no, eso es un lunar en medio de todo lo que se está pasando dentro del Congreso, las normas que se aprueban, las leyes que se proponen, a quienes favorecen directamente. Hemos llegado ya al final de Detrás de la Verdad. Se despide de ustedes Gisela Sotelo con la producción de Susana Díaz. Permiso. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.